Hola, hola chicos, por fin llegó la tan anhelada clase 3. Una disculpa porque por problemas de salud no se las había podido grabar. Aquí está ya por fin la clase y vamos a dar comienzo a las diapositivas. En este caso solo tendremos un video que vamos a ver, ¿ok? Les voy a apagar mi cámara para no distraerlos como mucho. Ok, y ahorita se va a proyectar aquí mi pantalla. Dice clase 2, pero es la clase 3. Nada más que quiera. Ándale, déjame. Listo. Ahora sí, ya están viendo ustedes mi presentación. Aquí me estoy peleando todavía con el mouse porque está como medio burro. Ok, parece que ya. Ok, muy bien. Entonces, una disculpa también, mi computadora está muy lenta, muy lenta. Ay, ténganme paciencia, por favor. Ahí va, ahí va. Ya casi, chicos. Ay, ahí está, por fin. Muy bien. La primera pregunta que vamos a contestar dice, ¿cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? Para esto vamos a ver un video que les voy a compartir. Es un video chiquitito de muy poquitos minutos. Aquí se los voy a poner y luego nos regresamos a contestar esta pregunta, ¿sale? Nada más que me deje el YouTube también. Aquí está. Muy bien. Dice aprendamos de todo y vamos a ponerle mucha atención a este video. Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este vídeo estaremos hablando sobre la diferencia de potencial, así que ponte listo papel y lápiz y aprendamos de todo. Si deseamos obtener una corriente eléctrica, necesitamos mover los electrones en un mismo sentido y a la misma velocidad a través de un conductor.
Para mover los electrones de la forma deseada, se necesita de un impulso exterior que obliga a los electrones a abandonar los átomos a los cuales se encuentran ligados. A este impulso se lo denomina diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial o voltaje es responsable de mantener este movimiento de electrones a lo largo del conductor. Pero, ¿cómo se obtiene este impulso a que llamamos diferencia de potencial? Supongamos que contamos con dos cuerpos, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Recordemos que el cuerpo con carga positiva es aquel que cuenta con un gran número de átomos cargados positivamente, y el cuerpo con carga negativa es el caso contrario, o sea, este cuenta con un gran número de átomos cargados negativamente. También debemos recordar que un átomo se encuentra en estado neutro cuando tiene el mismo número de protones que de electrones. Bien, si unimos los dos cuerpos con un conductor, los átomos de ambos tratarán de ponerse en estados neutrales, lo que ocasionará que los electrones que sobran en el cuerpo con carga negativa pasen al cuerpo con carga positiva a través del conductor que los conecta, obteniéndose así el impulso necesario que dará lugar a la corriente eléctrica. Esta corriente parará cuando todos los electrones en la parte negativa pasen a la positiva y los dos cuerpos estén en estado neutro o sin carga. Por supuesto, la corriente también cesará si retiramos el conductor. Para poder mantener este impulso, al cual denominamos voltaje, es necesario un dispositivo eléctrico capaz de robar los electrones del cuerpo positivo y devolverlas al cuerpo negativo, para así entonces repetir el proceso y mantener un flujo de electrones continuo. Este dispositivo es el generador. Los generadores eléctricos son capaces de transformar la energía mecánica en energía eléctrica y de esta forma mantener una diferencia de potencial. La diferencia de potencial o voltaje se mide en voltios. Voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1799 inventó la pila voltaica y la primera batería química. Muy bien, ahora sí, dice, ¿cómo se define la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos? Flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorren los electrones en el interior de un material, produciendo como resultado un campo magnético. Trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde el punto de menor potencial, o trabajo que realiza el campo electrostático para mover una carga positiva desde un punto de referencia dividido por unidad de carga de prueba. En el caso de lo que nos explicaba ahorita el video, la respuesta es el inciso B de bueno. Trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde el punto de menor potencial. La número 2 dice, ¿qué físico aportó las bases para las leyes sobre corrientes eléctricas y estudió cuantitativamente los efectos de la resistencia al limitar el flujo de carga que lleva su nombre? Se llama George Simon Ohm. Eso es un circuito eléctrico, ¿sí? Es un circuito eléctrico en paralelo. Dice, se muestra un circuito con 4 lámparas iguales. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por cada lámpara y la resistencia de cada una de ellas?
dice que la corriente es 0.9 amperes, eso lo tenemos aquí, ¿sí? Aquí dice que la intensidad de la corriente es 9.0, perdón, amperes y el voltaje son 115 volts. Y nos está preguntando cuál es la intensidad de la corriente que pasa por cada una de las lámparas. ¿Ok? Cuando el voltaje es de 115. Y nos pregunta, ¿cuál es la resistencia? El valor de la resistencia. Las cuatro deben de ser iguales. ¿Ok? ¿Cómo vamos a encontrar esto? Miren, aquí tenemos los valores. El valor de la corriente es de 2.25. ¿Por qué 2.25? Porque resulta que en los circuitos que están conectados en paralelo, como lo es este ejemplo, el voltaje que tenemos en la fuente de poder, que nos dice 115 volts, es el mismo que trabaja en cada una de las resistencias por el acomodo de estar en paralelo. ¿Ok? Entonces, para poder encontrar la resistencia, para poder encontrar la corriente, déjenme borrar esto que está aquí. Ah, déjenme borrar ese rayadero porque nada más era para ver si estaba funcionando mi pluma. Ok. Para poder encontrar la corriente, ¿sí? La fórmula de esta ley es voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya nos dan la corriente, ¿ok? Y nos dan el voltaje. Quiere decir entonces que la resistencia la vamos a encontrar como la I está multiplicando, pasaría dividiendo. Dividiendo el voltaje entre la corriente. El voltaje que son 115 volts entre 9 amperes. Y 115 nos da un valor de 12.77. ¿Sí? Ok. Esta corriente va por aquí. Y cuando llega por acá, se reparte en 4 partes iguales. ¿Por qué iguales? Porque las 4 resistencias son iguales. ¿Sí? Si el 9 entonces lo reparto entre 4, hacemos la división, 2 por 4 son 8, para 9 me falta 1, ya no me cabe, pongo un punto bajo un 0 y ahora me cabe 5 veces. Perdón, aquí era un 2, perdón. 2 por 4 son 8, para 10 me faltan 2, ahora sí bajo el 0, y luego es el 5, 5 por 4 son 20, para 20 son 0. La corriente que pasa por cada una de las resistencias es este valor, ¿sí? Entonces, el voltaje que pasa por esta corriente, por esta resistencia, son 115 volts. Entonces, como aquí pusimos las 9, pero no vamos a usar los 9 amperes, vamos a usar 2.25. Entonces, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente que pasa por aquí, ¿sí? El voltaje son 115 volts y lo vamos a dividir entre 2.25. 115 entre 2.25 nos da un valor de 51.11, que es este que está acá. Por eso el inciso A es nuestra respuesta correcta. El número 4 dice, los neutrones y protones se mantienen unidos mediante la fuerza ¿qué? De enlace. Esta fuerza es enorme, pero solo actúa a corta distancia. Efectivamente, es la fuerza nuclear fuerte. ¿Por qué? Porque están en el núcleo los neutrones y los protones. Pero es la fuerte porque dice ahí que es enorme. Un átomo normal sin carga, eso lo vimos en el video, contiene
menos, igual, todos son positivos o casi lo mismo número de protones que de electrones. ¿Cuál será? Exacto, igual, ¿sí? Cuando un átomo se dice que es neutro o que no tiene carga, quiere decir que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Luego dice, determina los signos algebraicos de las coordenadas X y Y de cualquier punto XY en cada uno de los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Decir que un valor es mayor, perdone, decir que un valor es mayor que 0 quiere decir que es positivo. Decir que un valor es menor que 0 significa que es negativo. ¿Ok? La respuesta correcta es el inciso B. En el primer cuadrante, las X y las Y son positivas. ¿Cuáles eran los cuadrantes? En la primera clase lo veíamos. Teníamos un plano cartesiano, ese es el primer cuadrante, ese es el segundo cuadrante, ese es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Hacia acá están las X positivas, hacia arriba están las Y positivas. Quiere decir que en este cuadrante, tanto X como Y van a ser positivas y positiva significa mayor que 0. ¿Sí? Luego en el cuadrante 2 tenemos a las X positivas, pero las Y negativas. ¿Cómo sabemos que es negativo? Porque aquí dice que la Y es... perdón, aquí la X es negativa y la Y es positiva, ¿sí? X menor que 0 es negativo, Y mayor que 0 es positivo. Luego el tercero, tanto la X como la Y son negativas, porque avanzamos hacia acá y avanzamos hacia abajo. Y por último, en el cuarto cuadrante, la X es positiva, o sea, mayor que 0, pero la Y es negativa. Califica como falso o verdadero los siguientes enunciados sobre las relaciones y funciones según corresponde. Toda función es una relación. Toda relación es una función. Si un elemento del dominio de la relación se asocia bajo la misma o más de un elemento del contradominio, entonces es una función. Una relación es un subconjunto de todos los pares ordenados que forman el plano cartesiano. Solo la primera y la última son verdaderas, las otras dos son falsas. Bonus. ¿Qué haces si después de revisar el tema de fluidos en reposo tienes dudas? Revisas tus apuntes, buscas información adicional en libros o internet para tratar de entenderlo. Eso es lo que deberíamos de hacer, pues. La siguiente dice, en una tubería de 11 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Supóngase que en una parte la tubería se reduce, vean. Aquí nos están diciendo que el tubo por el que circula el agua es grande. Y dice que tiene aquí 11 centímetros de diámetro. Recuerden que el diámetro es una línea que pasa por el centro y toca los dos puntos. Dice, supóngase que en una parte la línea se reduce, o sea, este tubo se va a hacer más chiquito. Y dice que ahora su diámetro es de 6 centímetros. Aquí son 11 centímetros, aquí son 6 centímetros. ¿Qué velocidad tiene el agua en ese punto? ¿Ok? Como nos están hablando de gasto, por eso volvemos a utilizar esta fórmula. El gasto es el mismo, el gasto se conserva. En el primer caso, el gasto va a ser igual al área. ¿Cómo sacamos el área? Pi por 3.14, pi al cuadrado, perdón, que es 3.1416 por el radio al cuadrado. El radio es de 5.5. ¿Por qué? Porque el diámetro es de 11. Nos da 30.25. Por 3.14, el área sería igual a 94.98 centímetros cuadrados. Esta sería el área en el tubo aquí, ¿ok?
Y luego por la velocidad, dice que la velocidad es de 8 metros por segundo. Esto lo multiplicamos por 8 y nos da un total de 760. ¿Sí? Oh, pero eso tenemos que cambiarlo a metros porque la velocidad está en metros, chicos. Como la velocidad está en metros, esto lo tenemos que cambiar a centímetros y nos daría 0.11. 0.11 entre 2 nos da un total de 0.055 al cuadrado, es 0.003025, que lo vamos a multiplicar. Ups. Por 3.14. El área entonces es de 9.49 por 10 a la menos 3. Ahora sí, esto lo vamos a multiplicar por la velocidad que son, esos son metros cuadrados. 8 metros por segundo por 8. Y eso nos da un total de 0.75988. Esto es el gasto, ¿ok? Que son metros cúbicos por segundo. Luego el área se reduce, ¿ok? Pero el gasto ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que encontrar es la velocidad. Y la velocidad va a ser igual al gasto, que ya lo tenemos, entre el área. El gasto es 0.75988 metros cúbicos entre segundo, entre el área, ahora son 6 centímetros, ¿sí? 0.06 metros dividido entre 2, 0.03. Esto se eleva al cuadrado, que es 0.0009, y se multiplica por pi. Esto es igual a 0.75988 entre 0.002826 nos da un total de 26.88 metros sobre segundo. Esta es la velocidad. Ay, aquí no es cuadrado. ¿Ok? Entonces, la número 9 es el inciso B de bueno. La siguiente es una pregunta que ya habíamos respondido. No recuerdo si en la guía 1 o en la 2. Nos pregunta que cuál es el valor de la masa del electrón. El valor de la masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31. Recuerden que eso se llama notación científica. ¿Para qué nos sirve? Para en lugar de escribir todos estos ceros que están aquí, únicamente lo reducimos de esta manera. La densidad se define como una relación de su masa con respecto de su volumen. Esta también ya la habíamos contestado. ¿Cuál es la fórmula de la propiedad mencionada? Densidad es igual a masa entre volumen. De hecho, hay una guía extra que viene, no recuerdo cómo se llama, esa la vamos a ver la siguiente clase, pero varias preguntas de ahí ya están respondidas también. Esta dice, selecciona la gráfica que representa una función f tal que f de 2 sea igual a f de 4 y sea 0. En los 4 casos, cuando x vale 2, f de 2 es lo mismo que f de 4 y valen 0. Y nos dice que la f' de x sea menor que 0 o sea negativa, si x es 3. Tiene que estar por debajo del 3. Quiere decir que es hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. ¿Sí?
La respuesta correcta es el inciso C. La que sigue nos dice, una consola de Xbox en su etiqueta tiene los datos 120B 25W. ¿Cuál es la corriente de operación de esta consola? Vean, estamos hablando de un voltaje y estamos hablando de una potencia que son los watts, ¿ok? 120 volts y nos pregunta cuál es la corriente. En la parte de aquí de abajo vamos a notar que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Quiere decir que lo que voy a hacer es dividir 25 entre 120 y eso me da un total de 208 amperes. ¿Sí? Vean, aquí está la fórmula. Dice que la corriente que depende de la potencia y el voltaje se divide la potencia, que son 25 watts, entre 120 volts. Y esto nos da 0.208 amperes. La siguiente nos dice, las siguientes suposiciones son base del estudio cinético de los gases, excepto, quiere decir que una de estas no pertenece a los gases. Tiene un volumen definido y las moléculas gaseosas se ubican en posición fija, perdón. Las moléculas de un gas se encuentran en movimiento constante siempre. El número de moléculas existentes en determinada masa gaseosa es muy grande. Un gas está constituido por partículas muy pequeñas, átomos y moléculas. La única que no es cierta es el inciso A. ¿Por qué? Porque el gas tiende a expandirse. Eso quiere decir que independientemente del recipiente en el que yo la ponga, si lo cambio a un recipiente más grande, entonces se va a expandir más. Si lo cambio a un recipiente más grande, se va a expandir todavía más. Para comprimirlo se requiere una presión mayor. Este también ya lo habíamos contestado en la guía anterior, donde hablaba del gato hidráulico, la prensa hidráulica, y aquí concluimos que la respuesta correcta era 69.284.37 newtons. Aquí están las fórmulas. ¿Okay? La siguiente dice, esta también creo que fue la última de la anterior. Dice, relaciona los siguientes teoremas o ecuaciones con su respectivo enunciado. Torricelli dice que la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre de líquido. La ley de la continuidad dice, la cantidad de gasto que entra por una tubería es el mismo que sale. Y por último, Bernoulli dice que consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conductor cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce un extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido contenido en un segmento. La respuesta correcta es el inciso D de dedo. Oye, aquí me equivoqué, es hasta acá hasta la B, perdón, con razón no me sonaba. Pero la respuesta correcta es el inciso D. Aquí nada más se me pasó prolongar la rayita hasta la B. Los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades, teniendo esta que tiene una estrellita también, ya la habíamos contestado, teniendo mayor energía que los que están a menor distancia. Un radio vector se une al origen de un punto P, X, Y, define los ángulos A y B con los ejes cartesianos X, Y respectivamente. Se llaman cosenos directores a los cosenos de los ángulos citados, donde el coseno de A es igual a X sobre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y se demuestra que el coseno de 2 veces A más el coseno de 2 veces B es igual a 1. Si se tiene un punto 2, menos 6, ¿cuánto vale el coseno del ángulo B? Aquí está como muy enredoso el enunciado, sin embargo, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Esta se llama X, esta se llama Y.
X es igual a 2 entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más y al cuadrado, que es 36, 2 entre la raíz de 40 y eso nos da un valor de 0.316. Esto hay que hacerlo con calculadora, ¿sale? 0.316, 22, 77, 66. Ese es el valor que nos da en la calculadora. Les digo, el enunciado podría parecer como muy revoltoso. Sin embargo, lo único que hay que hacer es sustituir los valores que tenemos en este punto en la fórmula de cada regla. Y listo. El calor se transmite en los cuerpos a ver, díganme ustedes, ¿de qué a qué? De mayor a menor temperatura, de menor movimiento molecular, de mayor punto de fusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué se derriten los hielos? ¿Por qué se calientan las cosas? Porque pasan de un cuerpo de mayor a menor temperatura. El calor siempre se cede, ¿ok? Dice, una barra de metal está sumergida en agua que está a una temperatura de 310 Kelvin. Esta acá son grados Kelvin, no se suele poner el circulito de grados. Y la temperatura ambiente es de 300 Kelvin. ¿Qué le puede suceder a la barra al sacarla del agua? Si la sacamos del agua, la longitud disminuye, se va a contraer, pues, y su temperatura va a bajar a 300 Kelvin. ¿Por qué? Porque se adecua a la temperatura ambiente. No lo va a hacer instantáneamente, pero en el lapso de algún tiempo, esto es lo que va a pasar. Cuando suelta el calor, cuando ceda el calor. A la suma de la energía cinética de todas las partículas de un cuerpo se le conoce como energía, ¿sí? La energía que nosotros tenemos es la energía que tenemos para movernos. La palabra cinética nos habla de movimiento. ¿Qué pasa cuando no tenemos energía? Pues no nos podemos. La siguiente dice, el astabandera de aluminio tiene 33 metros de altura a 20 grados centígrados. ¿En cuánto se dilata? Esto quiere decir que aumenta su longitud. Si la temperatura aumenta de 20 a 35 grados. Aquí abajo está la fórmula. Esta fórmula se llama dilatación lineal, por eso es que tiene una L, ¿sí? Longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación. Aquí lo tenemos, coeficiente de dilatación del aluminio es este. Por la diferencia, este triangulito significa la diferencia o lo que se mueve de un lugar a otro. Entonces, la longitud final de la barra va a ser igual a la longitud inicial, que son 33 metros. Ay, me comió un 3. Que multiplica a 1 más. Primero se va a hacer la multiplicación que está aquí, ¿sale? 2.3 por 10 a la menos. Acuérdense que esta notación científica nos sirve para esto. Para evitar escribir tanto número. 1, 2, 3, 4, 5. A la menos 5 sobre 1 sobre Kelvin, perdón, 1 sobre centígrados, que multiplica, ojo, aquí va a haber una multiplicación, a la diferencia de las temperaturas. La diferencia de las temperaturas es a la temperatura más grande, le voy a quitar la más pequeña, esto es 15 grados centígrados. ¿Sale? Ahora sí. Longitud final es igual a 33 metros, que multiplica a 1 más lo que nos dé la multiplicación de esto. Lo que nos da la multiplicación de eso es 15 por 2.3 por 10 a la menos 5. 3.45 por 10 a la menos a la 4. Y esto no tiene unidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque se cancelan centígrados con centígrados.
Luego la longitud final va a ser igual a 33 metros que multiplica a 1.000345 por 10. Ah, no, aquí ya no tiene el por 10 porque ya le pusimos los ceros. Y esto nos va a dar igual a 33.011. Nos dice en cuánto se dilata, o sea, cuál va a ser la diferencia de la medida, pues. A esto le voy a restar 33 y el resultado va a ser 0.011. Por tanto, es el inciso C, mi respuesta correcta. La número 23 dice, ¿cómo se denomina a la cantidad de calor que se requiere para cambiar un grado de sólido a un grado de líquido sin variar su temperatura? Se llama calor latente de fusión. Se fusiona. La número 24 nos dice, ¿qué teoría explica el comportamiento y propiedades microscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos? Esta ley se llama teoría cinética de los gases. Recuerden que la palabra cinética significa movimiento. Y los gases no están estacionarios. Para que exista calor se requiere una diferencia de tanto de temperatura como de energía. Uy, a ver, me fui de más, ¿verdad? Ahí está. Es que se trabó, como siempre. El proceso que no cede ni recibe calor al hacer las transformaciones térmicas se denomina proceso adiabático. Y aquí está la explicación. En este proceso, el sistema no intercambia calor con el medio, por lo que si el sistema realiza trabajo, emplea la energía interna del mismo. Y si el trabajo se realiza sobre el sistema, se aumenta la energía interna. El calor específico del alcohol es de 0.6 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y un tolueno es de 0.45 calorías sobre gramos por grados centígrados. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta para que un gramo de las sustancias eleven su temperatura? Se requiere menos calor para aumentar 1 grado centígrado la temperatura del tolueno que para el alcohol. Esa es la respuesta correcta. El inciso C de casa. La número 28 dice, para aumentar la temperatura de un cuerpo es necesario aplicarle calor. Este cambio provoca la dilatación del cuerpo, la contracción de los cuerpos o la fusión de los cuerpos. La dilatación. Cuando se hacen más grandes, quiere decir que se dilatan. ¿Ok? Dice que mi batería se está acabando. Déjenme ver por qué no se conectó bien. Dice que se desea calcular qué cantidad de calor se requiere. Ups, lo estoy cargando. Ay, Dios. A ver, espérenme, chicos, porque esto no está cargando y no se me vaya. Permítanme un segundín. Ay, Dios. Oh. Déjenme cortar la llamada para subirles el video ahorita.